Boa noite. Vou falar sobre a obra de Milton Hampton, Dois Irmãos, que retrata un inmigrante sirio-libanés como un sujeito dividido, que sufre esa dualidade de pátria, que, realizando una metáfora de esas dualidades con dois irmãos. Tem varias historias paralelas, como por ejemplo, construção e degradação de Halin e Sana, o padres de Gemeus. La construcción del narrador, narrador personaje, evolución histórica de Manaus, siendo Manaus una provincia de pescadores, pasa a ser una Manaus de la zona franca. Da zona franca. Evolución histórica de Manaus y acontecimientos, fatos históricos, como por ejemplo, fatos históricos del siglo XX, como por ejemplo, repercutiendo en Manaus, como por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial y la dictadura militar. Bem, en Dois Irmãos se encuadra sofisticadamente en términos de enredo, problematización y a situaciones y conflictos. Tiene un negro problemático que sale en busca de su destino, en una sociedad degradada. Tiene un personaje narrador que está en procura de su destino, de su origen. Él es un bastardo, filho de Dominga, una india criada por los pais de Gemeu, y de unos de ellos, de Jacob o de Omar. Eso en cuanto a obra Dois Irmãos. Voy a hacer una breve comparación con a otra obra, Esaú y Jacob, de Machado de Assis. Esaú y Jacob es atravesado del comienzo al fin por la idea forza de una metafísica del destino, una rivalidad entre gemeus persistente en la sangre como en la necesidad. Desde útero tiene esa rivalidad. Bien, estas obras se encadenan también por los hechos históricos, se encadenan la expresión crítica de los impases sociales y políticos cubiertos en esos romances. Bien, Pedro y Pablo, Monarquía y República, y Jacob y Omar, modernización conservadora o radicalismo irracional. Pedro y Pablo, dependientes entre sí, Jacob y Omar, muy independientes, destilan grandilocuencias, sentimientos grandilocuentes, paisones avasaladoras, odios extremos. La obra de Dois Irmãos se coloca entre el mito y el realismo. Está basada en la historia de Gemeus, de la Biblia, un relato bíblico. Muy bien. También históricamente son novelas, los dos romances son históricamente, tienen fatos históricos que atraviesan a novela, como por ejemplo en Esaú y Jacob tienen la ley de vientre libre, tienen abolición, acontecimientos militares, presidencia de Deodoro, también está Marechal Peixoto, y além de eso, esos personajes que se incorporan en un romance, como por ejemplo Peixoto y a princesa Isabel. En Dois Irmãos no tienen presentes fatos históricos específicos, pero sí tienen la historia de Brasil acontecido durante todo el romance, o sea, durante 35 años. Durante 35 años. En Dois Irmãos tiene fatos históricos, perdón. Un grande diálogo entre Esaú y Jacob y Dois Irmãos consiste en un impasse proveniente de la rivalidad
entre un par de germans de cada romance. Pedro y Pablo y Jacob y Omar son personajes que trascienden las condiciones de seres individuales para exprimir en política. Pedro y Jacob, haciendo un breve romance, una breve comparación, los personajes de diferentes obras. Pedro y Jacob son un polo opuesto en la relación con sus hermanos respectivos. Pablo y Omar y son tímidos. Pedro es tímido, Jacob es tímido, y que pasa a ser ya un cobarde. Astucia sería la palabra para definirlo mejor. Se sitúa en una punta conservadora do espectro de política en contraste con sus hermanos. Pedro tiene un espíritu de conservación y Jacob es un ingeniero que simpatiza con las ideas de los gobiernos militares, simpatiza con ideas militares. Bien, las dos obras trabajan el duplo, la dualidad, y por eso voy a leer una frase que tiene que ver con el duplo en las obras, que dice, leo así, que dice una frase común, a reina y a flora, así reina a flora. Y de ese modo está de modo explícito lo del duplo, que dice, así tan humano y tan fuera de un mundo, tan éterea y tan ambiciosa a un mismo tiempo. Muito obrigado.